Muy bien. Muy buenos días. Vamos entonces a iniciar la clase el día de hoy. En esta oportunidad en economía nos vamos a encargar acerca de las necesidades, bienes y servicios. ¿De acuerdo? Muy bien. Para poder entender con mayor exactitud a qué vendrían a ser bienes, servicios, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es definir cuál es el concepto de necesidades, de una necesidad. Bueno, para empezar, podemos definir que la necesidad es una sensación de carencia, ya sea biológica o psicológica, de algo que impulsa al ser humano a actuar para poder buscar su satisfacción personal. Ese es el concepto, la definición de la economía clásica, ¿no? De la economía que obviamente se maneja bastante en el mundo occidental. Entonces, ese, digamos, es la definición más exacta que podemos decir de necesidades. Entonces me dice, profesor, entonces es una necesidad, entonces no solamente es una necesidad psicológica, sino biológica, claro. Claro, en el fondo existe un desequilibrio psicológico, lo cual busca eh, satisfacer una necesidad, ¿no? Plena, pero obviamente cuando hablamos de necesidades, no solamente pues son necesidades que el organismo necesita, sino también hablamos de necesidades propias eh, con respecto al ámbito del- del comportamiento, la conducta o la personalidad de la persona. Por ejemplo, ¿no? Una necesidad biológica podría ser de repente el hambre, ¿no? Obviamente afecta en el plano psicológico, pero el organismo mismo es el que se orienta, ¿no? Busca hasta cierto punto tratar de, em, de poder aliviar esa carencia, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene hambre o sed, el organismo pues, se comporta de una manera tal que obliga al ser humano a poder lograr satisfacerla. Pero en el ámbito psicológico también existen necesidades, ¿no? Por ejemplo, una necesidad del ser humano de ser reconocido en la sociedad, de poder lograr sus objetivos. Claro, el hecho de que de repente puedas alcanzar un objetivo, una meta, el hecho de no lograrlo no corre peligro tu vida, pero personalmente, psicológicamente, a esa persona, pues cuando no logra esos propósitos, se siente mal, y al sentirse mal, pues el organismo también responde ante esos estímulos, ¿no? Entonces, por eso es que cuando hablamos de necesidades, nos enfocamos netamente en aquellas necesidades biológicas y psicológicas, porque en ambos lados siempre una u otra llega a perjudicar, ¿no? Cuando no logran, eh, perdón, no logran satisfacerse, pues, como, como es debido, ¿de acuerdo? Entonces, ese, digamos, es una característica. Veamos ahora a continuación este pequeño, eh, por así decirlo, proceso de satisfacción de una necesidad, ¿no? En primer lugar aparece lo que es el grado de apetencia. Bueno, este carácter físico y psicológico, como ya había mencionado anteriormente, que se va a presentar como una sensación desagradable, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, quiere decir, profesor, que el inicio de una necesidad se da en el ámbito psicológico, claro, ¿no? Ese, digamos, es el punto principal. Pero repito, ¿no? Va a depender, pues, del tipo de necesidad en sí. Por ejemplo, eh, en la prehistoria, los seres humanos, por ejemplo, siendo conscientes que ir a cazar era un peligro latente, ¿por qué iban a pesar de esas circunstancias? Por el hambre, porque los obliga, o sea, la necesidad fue mucho más que el temor, que el miedo, ¿no? Porque igual, pues, era arriesgarse a conseguir alimentos y subsistir o simplemente morir sin alimentarse. Entonces tenían que elegir, ¿no? Entonces los seres humanos en ese tiempo elegían, pues, ir a cazar sabiendo, ¿no? De los riesgos que podía causar. Entonces, eh, esa sensación pues de hambre, de sed, de querer lograr algo para poder satisfacerla es algo que viene con nosotros mismos, ¿no? Los seres humanos. Entonces el grado de apetencia es el punto de partida
en la cual se inicia estas necesidades, lo que pues nos impulsa, ¿no? A realizar algún tipo de acción. Se dice pues que la necesidad es pues el motor, ¿no? Por el cual permitió el desarrollo de una sociedad. Muy bien. El siguiente paso que vamos a ver a continuación, ¿no? Un siguiente paso que vamos a ver en esta oportunidad es el deseo. Es la representación mental de aquel objeto que puede satisfacer nuestra necesidad. Eso es importantísimo, ¿no? Es decir, de todas las cosas que podemos ver o que nos rodean, hay una específicamente que nos llama la atención y esa es la que queremos lograr satisfacer, ¿de acuerdo? Pero como yo voy a mencionar más adelante, no tenemos límites en cuanto al deseo de consumir un solo objeto, buscamos otros también, ¿no? Ahí vamos a ver algunas características, pero es importante eh, este aspecto o esta definición del deseo, ¿no? Que es la representación mental, ¿no? De aquel objeto que puede satisfacer nuestra necesidad, ¿ya? Ahora, cuando yo me refiero a objetos, no solamente me refiero pues a los animales, a las cosas, también a las personas, ¿no? ¿No? Yo puedo, por ejemplo, sentir deseo exclusivamente de esa persona, por ejemplo, por sus características, porque veo en esa persona pues un perfil ideal para mí, qué sé yo. Entonces, cuando me refiero a objeto, me refiero pues a todo aquello que sea deseable, ¿de acuerdo? Muy bien. Y el siguiente grado, perdón, el siguiente paso es el esfuerzo físico para satisfacer dicha necesidad. Es la actividad física realizada con el objetivo de obtener lo que deseamos. ¿De acuerdo? Ese, digamos, es el punto de partida. El motor en sí, la esencia de cómo lograr, pues, satisfacer una necesidad. De hecho, pues, tenemos que hacer un esfuerzo para poder lograrlo, ¿no? Si yo me quiero comprar un televisor, necesito tener un esfuerzo físico, trabajando en una actividad, pues ya sea profesional o manual, y poder obviamente ganar mi dinero y poder comprarlo, ¿no? O sea, siempre se requiere de un esfuerzo. El niño, por ejemplo, cuando quiere conseguir pues, su chupetín, su paleta, el juguete deseado, ¿qué hace? Se pone a llorar, ¿no? Hace sus rabietas, es un esfuerzo que está haciendo el niño para poder lograr sus propósitos, ¿de acuerdo? Entonces, todos los seres humanos realizamos, incluso todos los seres vivos realizamos siempre un esfuerzo para poder lograr satisfacer una necesidad. No, no hay nada de la cosa que viene en la mañana, en la noche y la mañana. Profesor, pero un profesional no necesita un esfuerzo físico. No necesita netamente un esfuerzo físico como tal, pero sí le ha costado pues sus estudios, sus lecturas, su trabajo en sí es un esfuerzo, ¿no? Entonces eso implica pues también está dentro de ello, ¿no? Entonces todo aquel que necesita satisfacer una necesidad necesita de un esfuerzo para poder lograrlo. Y por último, el último paso es obviamente la satisfacción, ¿no? de, de la necesidad que ya logró con el esfuerzo que ya habíamos mencionado. Consiste obviamente en consumir aquello que deseamos, ¿no? Permitiendo pues satisfacer nuestra necesidad. ¿De acuerdo? Entonces es algo fundamental tomar en cuenta. Antes de enfocarme en lo que es la clasificación, jóvenes, voy a mencionarles un resumen chiquitito nomás de las características de las necesidades. Me gustaría que lo apunten porque lamentablemente no lo coloco en la diapositiva, sino que yo quisiera en este caso no interactuar, pero sí dar ejemplos de las características y que sería importante que ustedes lo puedan eh, anotar, ¿de acuerdo? Muy bien. Una de las primeras características de las necesidades, ¿no? Es que son ilimitadas en número. ¿Y cómo es eso? Me dirán muchos. Muy bien. Son limitadas en número por la siguiente razón. Las necesidades siempre aumentan y cambian a medida que se desarrolla una sociedad, jóvenes. Las necesidades de ahora no van a ser, pues, en este caso, mm, las necesidades, bueno, en este caso, las necesidades que teníamos antes no van a ser las mismas ahora. Por ejemplo, ¿no? Hace unos 30, 40 años atrás, los estudiantes era necesario tener una máquina de escribir para poder hacer sus trabajos. Tenía que ir sí o sí a la biblioteca para poder reforzar sus conocimientos. Hoy en día,
Acá lo imprescindible para recibir conocimientos es tener internet, ¿no? Tu ancho de banda, etcétera, ¿no? Entonces es importantísimo, ¿no? Tomar esas características, ¿no? Las necesidades, por ejemplo, cuando éramos pequeñitos, ya no es la misma ahora que somos adolescentes, adultos. Correcto, no se cumple lo que dice la ley de la infinidad de necesidades. Correcto, así es. Entonces, una de las cosas, pues, que tenemos que tomar en cuenta es que las necesidades en número obviamente van modificándose. Por ejemplo, en estos momentos ustedes antes de ingresar a la universidad tienen obviamente ciertas necesidades. Cuando estén en la universidad van a tener otros tipos de necesidades y cuando ya egresen, sean profesionales, sus necesidades también van a ser distintas a las anteriores. Y si eso ocurre de manera individual, imagínense pues en el desarrollo de una sociedad, ¿no? Las sociedades obviamente cada vez van teniendo cambios en cuanto a las necesidades obviamente que buscan cubrir. Con las nuevas tecnologías hay nuevas profesiones, hay nuevos campos que se deben cubrir y obviamente hay otros que van a desaparecer. Por ejemplo, con el nacimiento del correo electrónico prácticamente dio fin al correo por correspondencia. ¿Quién prácticamente perdió ahí? El cartero, ¿no? Ya el cartero pues desapareció hace buen tiempo. Entonces, obviamente, va así, ¿no? A lo largo con el tiempo vamos a ir cambiando, van a ir modificándose, ¿no? Hay un momento que, pues, que es más, se pronostica, pues, de aquí a 50 años, hay muchos trabajos que van a desaparecer, ¿no? Con el tiempo, porque obviamente va a cambiar completamente. Solamente los trabajos más especializados, más enfocados en la tecnología van a permanecer por un buen tiempo más, ¿no? Entonces, nos estamos preparando obviamente para el cambio, ¿no? Para el cambio obviamente que se nos viene. Otra característica importante, ¿no? De las necesidades es la que son limitadas en capacidad. Profesor, pero me ha dicho ilimitadas en número. Ajá, muy bien, claro. Es que son dos cosas distintas. Son ilimitadas en número, porque pueden ser varios tipos de necesidades, pero son limitadas en cuanto a la capacidad misma del ser humano. Es decir, el organismo humano tiene un límite para poder satisfacer sus necesidades. ¿De acuerdo? Es decir, yo acabo de consumir tengo la necesidad de satisfacer mi hambre, entonces me compro mi pollo a la brasa. La pregunta es, imagínate comer todos los días pollo a la brasa, pollo a la brasa, pollo a la brasa. Llega a hostigar, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Aquí pues se cumple lo que se conoce como la ley de Gosen, ¿no? ¿Qué dice la ley de Gosen? El deseo decrece, ¿no? Conforme se satisface la necesidad. ¿De acuerdo? Entonces es algo muy, muy importante tener en cuenta. Entonces, nuestro organismo tiene un límite en cuanto a ciertas necesidades de satisfacer con respecto a uno en especial. ¿De acuerdo? Entonces, en esa parte no debemos nosotros confundirnos, ¿no? Porque son obviamente dos cosas distintas. ¿Sí? Muy bien. Claro, ahí habla de la ley de la utilidad marginal, ¿no? Que eso en este caso un bien, o perdón, una satisfacción adicional que se le da. Luego justamente vamos a un poco de la utilidad. La utilidad tiene que ver básicamente con el grado de satisfacción del consumidor, ¿no? Y si esto le agregamos algo, una utilidad marginal, pues eso es lo que se da, ¿no? A veces consumir más del mismo producto como que llega a hostigar, ¿no? Sí, eso también es algo que también hay que tomar en cuenta. Otra característica que quisiera compartir con ustedes es que las necesidades son concurrentes, es decir, se prestan varias necesidades a la vez. Entonces nosotros los seres humanos tenemos que priorizar, ¿no? ¿Qué es lo más primordial o imprescindible? Por ejemplo, ¿no? El estudiante o el adolescente que acaba de terminar el colegio dice, ah, bueno, sí, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Me dedico a tener mi año sabático, a viajar, a pasear? ¿O de frente me preparo para la universidad? Entonces, ya va a depender de la persona, del grado de valor que tenga, si va a elegir primero ya postular de frente para la universidad o, en este caso, darse un tiempo, ¿no? Para poder pensar y reflexionar, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, obviamente, ese es algo que tomar en cuenta. Claro, se habla en este caso del costo de oportunidad, ¿no? De elegir, pues, lo que más crees conveniente. Entonces, eso es algo importante, ¿de acuerdo? Que son concurrentes.
también las necesidades son complementarias, porque a veces satisfacer una determinada necesidad necesita de otras para poder obviamente completar, ¿no?, dicha necesidad. Por ejemplo, eh, eh, tengo la necesidad de ir al cine, perfecto, me voy al cine, pero cuando estoy ahí ya viendo la película, veo pues que los demás están comiendo su canchita, su snack. Entonces yo también quiero la necesidad de también de, si quiero satisfacer plenamente la película, quiero pues obviamente también comer mi snack, mis papitas fritas, mis gaseosas, qué sé yo, ¿no? O sea, es un complemento, ¿no? Oye, me como un rico ceviche, pero uy, tengo, no sé, para poder plenamente satisfacer ese ceviche necesito pues tomar una agüita, ¿no? Algo que me permita, para que pueda satisfacer completamente mi necesidad, ¿no? Entonces, es necesario pues el complemento, ¿no? Oye, me encanta jugar tenis, perfecto, tengo mis raquetas, pero no tengo las pelotas para poder jugar con los compañeros. Entonces necesita, pues, para satisfacer plenamente el juego del tenis, necesito pues mi raqueta, mis pelotas y un compañero con quien jugar, porque para el tenis mínimo se necesita un compañero para jugar, ¿no? Entonces, obviamente, eso es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que las necesidades también son complementarias, ¿de acuerdo? Son complementarias. ¿Son sustituibles, profesor? Por supuesto, las necesidades son sustituibles, ¿no? En este caso, pues se satisfacen de diversas maneras y diferentes productos, ¿no? Aquí, pues se cumple lo que se conoce como la ley de equivalente económico, ¿no? En este caso, pues, si tienes sed y quieres comprarte una gaseosa y no tienes el dinero suficiente, pues le dices, señorita, ya, no tiene Coca-Cola, sí, está tanto, ya. ¿Y cuánto está la chicha? Ya, un sol. Ah, ya, señor, me da la chicha, por favor. Entonces, al final satisface tu necesidad, ¿no? Claro, de repente no tenemos la oportunidad pues de comer en el mejor restaurante del mundo. Muy bien. Pero podemos igual satisfacer el hambre comiendo pues de repente en un restaurante, en el mercado, o qué sé yo, ¿no? Y de repente viendo nuestro presupuesto, ¿verdad? Claro. Imagínense, pues, ¿no? Hay gente millonaria, por ejemplo, que por un plato paga 5.000, 6.000 euros, ¿no? Lo caviar, por ejemplo, es uno de los platos más caros del mundo, ¿no? Y hay gente que lo paga. ¿Qué es el caviar? Pues una criadilla pues, de los peces, nada más, ¿no? No es otra cosa. Pero hay gente que paga por esas exquisiteces, ¿no? Entonces, obviamente, va a depender obviamente también mucho del presupuesto económico de las personas, ¿no? Pero toda necesidad al final pues llega a ser sustituible, o casi todas, ¿no? En realidad pues depende del producto todo ello. Ahora, y otra característica para poder terminar es que tienden a fijarse. Es decir, estas necesidades que constantemente satisfacemos se van a convertir pues en un hábito o en una costumbre, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, hay chicos que para poder lograr una plena satisfacción de sus estudios, para poder concentrarse, prefieren ir a la biblioteca a estudiar, por ejemplo, ¿no? Obviamente, claro, se va a leer todo ello, pero saben que es el único lugar donde van a poder tener paz, ¿no? Para poder, obviamente, poder lograr su satisfacción. Bueno, acá en Lima, pues es relativo, ¿no? Porque la biblioteca aquí, al menos en la que está en la avenida Bancay, lamentablemente siempre se escucha ruido por el tema de claxon y todo ello, ¿no? Pero, eh, repito, ¿no? Se convierte un hábito en un uso, ¿de acuerdo? Bueno, hay varios ejemplos de qué bienes no son sustituibles. Mayormente tienen una característica los bienes no sustituibles. No tienen competidores y son vitales para las personas. Justamente vamos a ver lo que se conoce como los bienes gifting, que son bienes justamente en el cual, a pesar de que aumente el precio, la gente aún demanda, ¿no? Entonces es increíble, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Antes la acetoricina, que era una medicina, pues, que no costaba, pues, más de 30 soles, con el tema, pues, que se sabe, pues, que ahora la gente se busca todo tipo para curarse del COVID-19. Entonces, la gente se dio cuenta que la citricina también podría ser una buena opción para paliar un poco la fiebre y todo ello. Y bueno, pues las personas siendo escrupulosas la aumentaban el precio, ¿no?
de 30 pasó a 80, 100, 120 y la gente siguió obviamente comprando a pesar del precio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de qué productos, o en este caso necesidades que no pueden sustituirse, en este caso tiene que ver con los bienes, ¿no? Aquellos bienes que por lo general pues eran inferiores, pero que por diversas razones ahora pues la gente paga cualquier precio por obtenerlos, ¿no? Entonces, esos son los famosos bienes gifting. O sea, esos bienes nunca fueron, para empezar, escasos y nacieron caros. Se convirtieron escasos y se convirtieron en caros justamente por la coyuntura, ¿no? Entonces, eso es algo también que hay que tomar siempre en cuenta. Muy bien. Vamos entonces, ahora sí, a hablar un poco sobre la clasificación, ¿no? De las necesidades, ¿no? Que es que voy a compartir con ustedes. Bueno, de acuerdo a la intensidad en su satisfacción, estas necesidades pueden clasificarse de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos la que se conoce como necesidades primarias o también llamadas vitales, ¿ya? De repente ahí en el examen te pregunta, oye, necesidades vitales, y no te acordaste, entonces es también llamada primarias. ¿Por qué se le llama así? Porque su satisfacción es imprescindible para nuestra vida humana. ¿De acuerdo? Sin la satisfacción de estas necesidades es imposible, ¿no? Es imposible, obviamente, en este caso, o sea, sin estas necesidades sin estas necesidades poder cubrirlas, prácticamente va a ser imposible mantenerlas, ¿no? Entonces, es necesario cubrir, satisfacer todas las demás necesidades. Dentro de lo que es las necesidades vitales, que son imprescindibles porque sin ellas no corre peligro nuestra vida, está la alimentación, eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? La alimentación es sin duda fundamental. Eh, Está, por ejemplo, lo que es el vestido, ¿no? La salud y la vivienda, ¿no? Eso está obviamente ahora eh, ya colocado, ¿no? Tú mira, profesor, pero ya, la alimentación, le puedo decir que sí, está bien en la alimentación, porque sin ella no vamos a poder vivir, alimentarse, beber, perfecto. Pero el vestido, profesor, ¿es importante? Bueno, claro que sí. Imagínense pues que no podemos abrigarnos, sobre todo ahora que estamos en invierno. La gente pues corre peligro, ¿no? En verano no hay problema, aparentemente, pero en invierno la temperatura baja. El cuerpo humano pues está propenso, ¿no? A sufrir diversas enfermedades cuando no se abriga. La salud es muy importante, obviamente, si no atienden tu salud te mueres, ¿verdad? Claro. Y ahora últimos también se ha añadido el tema de la vivienda, ¿no? Un techo, un lugar donde poder obviamente cubrirte, ¿no? Para poder eh, albergarte, pues en este caso, donde puedes tú albergar, eh, ya sea para poder descansar, dormir, ¿no? En fin, ¿no? Los seres humanos desde tiempos ancestrales pues hemos tratado de buscar un lugar donde poder reposar, ¿no? Las cavernas, la copa de los árboles, o a veces cavar, ¿no? El suelo y enterrarnos ahí para poder pernoctar. Entonces, en realidad pues es algo que también se ha convertido como algo vital, ¿de acuerdo? Luego vienen las necesidades secundarias o también llamadas necesidades generales, ¿ya? Por si acaso si te preguntan, ¿no? Eh, Características de las necesidades secundarias. Bueno, permiten el desarrollo del ser humano en la sociedad, ¿no? No son indispensables, ¿no? Por ello, pues incluyen aspectos social y tal vez en este caso, que sin duda pues van a, de una cierta manera, ¿no? Nos van a permitir un cierto desarrollo en la sociedad, tanto en el aspecto psicológico como, eh, claro, dentro del aspecto social como el psicológico con el ser humano, ¿no? Por ejemplo, la educación, el deporte, las actividades culturales, ¿de acuerdo? Eh, Incluso pues la propia diversión, ¿no? Porque pues no todo es obviamente trabajo, no todo pues obviamente es estudio, ¿no? También hay momentos donde se quiere desarrollar. Claro, también esto incluye pues las complementarias y las sociales, ¿no? Dentro obviamente del desarrollo personal o colectivo, ¿no? Entonces, son digamos,
al menos en nuestra región, en América Latina, pues la educación es una necesidad secundaria. De repente para los países desarrollados sí es una necesidad vital o primaria, ¿no? Porque de hecho la educación le toma mucha importancia. Hay países como Finlandia que tienen tienen un presupuesto altísimo, ¿no? Para poder, digamos, cubrir las necesidades básicas de educación, ¿no? Por eso que ellos están en el ranking, ¿no? Mundial de la mejor educación en el planeta, junto con los países asiáticos. Mientras que en esos países, por ejemplo, cubren la necesidad por alumno de 200, 300 euros, aquí pues hablamos de 3, 4 dólares, ¿no? Que más o menos cubre, ¿no? Entonces imagínate esa diferencia, ¿no? De 4 dólares a 300 o 400 euros que ya por alumno, imagínate la gran diferencia, ¿no? Que se tiene, ¿no? Y por ello que logran, pues obviamente, sus objetivos, ¿no? De tener, pues, muy buenos profesionales, una muy buena educación, en fin. Y luego tenemos las necesidades terciarias, ¿no? También llamadas suntuarias. Elevan pues el ego de la persona, ¿no? No son imprescindibles para la vida, ni tampoco pues forman parte pues de su desarrollo como seres humanos, ¿no? Eh, Más que todo sirven como lujo, ¿no? Y la vanidad, ¿no? En este caso hablamos pues de los autos de lujo, las joyas, ¿no? Las grandes residencias o mansiones, vestimenta pues importada, entre otros, ¿no? Por ejemplo, un auto de lujo, un Ferrari, pues un Lamborghini, ¿no? Te puede costar pues tus 150.000 euros, 200.000 euros. Eh, un Rolex, por ejemplo, un reloj, ¿no? De esa marca, te puede costar fácilmente tus 170.000 euros, ¿no? Una mansión que puede valorizarse pues, en 2, 3, 4 millones de dólares, ¿verdad? Claro, obviamente hay gente que puede cubrir esa necesidad, ¿no? Ahora, ¿es indispensable tener un auto de lujo para poder movilizarme? No. Tengo pues mi auto, mi Volkswagen, mi colectivo, mi taxi, mi mototaxi, ¿no? Entonces tengo obviamente diversas maneras para poder movilizarme, ¿no? No es algo imprescindible, ¿no? El hecho de tener un auto, una joya o en este caso, ¿no? Claro, también se le conoce como superfluas, correcto, ¿no? Eso es importante también mencionar estas definiciones, porque a veces en el examen pues, te puede venir de manera distinta, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien. Vamos ahora a continuación a ver un poco de la clasificación. Ahora sí nos vamos a enfocar netamente a los bienes, ¿ya? ¿Qué es un bien? Vamos a poner acá, muy bien. Bueno, para empezar, un bien es todo objeto capaz de poder satisfacer una necesidad. Ahora bien, eh, estos bienes se clasifican en dos tipos de bienes. Los bienes económicos y los bienes no económicos, o también llamados bienes libres. ¿De acuerdo? Muy bien. Incluso hay alguna diferencia, por supuesto, justamente la estamos viendo aquí en este cuadro, ¿no? En realidad, pues, los bienes libres son aquellos que no han sido transformados por el ser humano, no están en la naturaleza, y obviamente eso ha sido básicamente antes que el hombre realice pues alguna una actividad industrial, ¿no? Antes los seres humanos cogían toda la naturaleza, por ejemplo, ¿no? En cambio, los bienes económicos sí se requiere de la transformación, ¿no? De la cual el hombre es el artífice principal, el cual hizo esa transformación, ¿no? De naturaleza en bienes. Entonces, para satisfacer hoy en día una necesidad, todo bien tiene que ser transformado, en este caso por las empresas, por las fábricas, por la tecnología. Y obviamente tiene, como dicen, no tienen que ser fabricadas o creadas. Y obviamente son escasos, porque al ser transformadas tienen un valor, tienen un precio, tienen un propietario y son transferibles siempre y cuando lo puedas pagar. Dentro de los bienes económicos vamos a ver sus clasificaciones, ¿no? En la cual vamos hoy día a estudiarlo de manera detallada, ¿de acuerdo? En cambio, los bienes no económicos o libres, digamos, no hoy en día no son, digamos, estudiados completamente porque ya, repito, ya no existe ningún bien que antes no tenga que ser transformado por el ser humano. Es más, para poder lograr todo tipo de satisfacción hoy en día tiene que ser transformada. Ya el hombre no utiliza los bienes libres, muy difícil, ¿no? Posiblemente pues, en algunos lugares alejados, ¿no? Donde no haya pues contacto con la civilización, por ejemplo, ¿no? Donde obviamente hay seres humanos que todavía siguen
tomando de la naturaleza para vivir. Pero la mayoría de nosotros ahora, para poder satisfacer una necesidad, tienen que ser transformadas, ¿no? Nos hemos acostumbrado a ese ritmo que prácticamente cambiar eso va a ser prácticamente, no digo imposible, porque el ser humano siempre se adapta a los cambios bruscos, pero es muy difícil su adaptación, ¿de acuerdo? Es muy difícil su adaptación. Tanto es así, por ejemplo, que a pesar de que hay una multa, ¿no? Distanciamiento social y la gente se sigue juntando, ¿no? Es algo costumbre, pues, ¿no? Pero obviamente es algo que hay que adaptarse poco a poco, ¿de acuerdo? Algo que se vamos adaptando de manera continua. Ya saben, chicos, si por si acaso se nos va la hora, igual quédense todavía en el aula o vamos a continuar. Y posteriormente, pues de 9 a 9:40 vamos a hablar sobre geografía, ¿ya? Por el momento vamos a continuar todavía con economía porque nos falta hablar algunas cosas también importantes. Vayamos rápidamente entonces a las clases de bienes económicos. Empecemos en primer lugar su clasificación por su naturaleza, ¿de acuerdo? Por su naturaleza. Pueden ser bienes materiales o inmateriales, ¿de acuerdo? Eso es algo muy importante. ¿Eso qué cosa quiere decir, profesor? Bueno, los bienes materiales poseen existencia física, por lo que pueden ser percibidos con los sentidos, ¿de acuerdo? Por lo general, pues son aquellos bienes que utilizamos siempre, ¿no? Pero acá hay una contradicción. Muchos dirán, yo tengo entendido que los bienes es todo objeto capaz de satisfacer y todo objeto se puede percibir con los sentidos. ¿Pero a qué se refiere con inmateriales? ¿Que no se pueden ver? No, no es que no se puedan ver, porque los bien, todo bien se ve, ¿no? Es tangible. Se le llama bienes inmateriales porque en sí, bajo un punto de vista conductual, perdón, es perceptual, no poseen existencia física, son creaciones intelectuales del ser humano. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? No sé si alguna vez han logrado apreciar la obra de Picasso, ¿no? En la cual pues vemos ahí bastantes rasgos geométricos. Muy bien. Cuando vemos una obra y de repente pues al no conocer mucho lo que es pintura, el arte, y vemos este cuadro y comparamos ese cuadro de Picasso con otro de repente de un paisaje casi real, entonces dimos pues que el cuadro de ese el paisaje debe ser más valioso que este cuadro hecho de figuras geométricas que parece que lo hubiera hecho un niño. Muy bien. Pero como obviamente uno conoce bastante arte, dice, ah, no, hecho por Picasso. Ah, Picasso, ¿no? Y ves que este cuadro de repente cuesta 1.000 euros. Wow, 1.000 euros. Y es más caro que el paisaje que quiero comprarme. Sí, porque fue hecho por Picasso. Entonces, si no fuese Picasso, con esa misma obra no valdría ni un centavo, pero es Picasso. No sé si me dejo entender. Otro ejemplo. Eh, Queremos comprarnos unas zapatillas. Muy bien. Y me dan que jugar dos tipos de zapatillas. Una obviamente que no conocemos la marca de esa empresa y hay otra que dice Adidas, original. Es la misma zapatilla. Sirve obviamente para poder caminar, correr, qué sé yo. Pero la marca Adidas marca la diferencia y por eso es más caro todavía. Entonces, cuando hablamos de intelecto, creación del ser humano, hablamos pues en este caso de su creación misma como autor de ese producto que le da pues el impulso a la marca, al logo, etcétera. Entonces, eso es obviamente lo que va a marcar la diferencia entre un bien inmaterial y un bien material. Claro, tiene que ver obviamente con el derecho de autor, claro, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, la composición de la novena sinfonía de Beethoven a una composición de repente en la cual yo de repente quiera dárselos a ustedes, ¿no? De hecho, pues la de Beethoven va a ser infinitamente más valiosa que la mía, por ejemplo. A eso básicamente me estoy refiriendo, ¿no? Eh, las patentes, en este caso, son derechos que obviamente tienes que pagar para poder llevar la marca a donde tú quieras como un representante, ¿no? Ese obviamente es una patente. Perdón, me estoy confundiendo. La patente, disculpen, es aquello que yo debo registrar como algo mío.
Esto se da básicamente porque cuando se empezó, digamos, a fabricar eh, bienes como por ejemplo automóviles o algún tipo de producto que era imprescindible y que tenía una gran demanda, entonces los fabricantes, los creadores, para evitar pues que otros copien, digamos, su fabricación original, obligaron pues a que se registre lo que es una patente, ¿no? Que es en este caso en la cual sí, yo soy el primero en crear este tipo de producto y por el cual nadie más puede hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora, cuando yo me refiero a la patente de producto en sí, se refiere básicamente al diseño, la forma del producto. Por eso que Henry Ford luchó bastante para poder sacar el automóvil ¿no? bajo su propio diseño, porque antes pues había todo un monopolio total y ya se habían formado patentes por el cual pues ninguna empresa podía hacer automóviles, al menos por un tiempo determinado. Ya una vez pues que haya determinado porque la patente tiene un cierto tiempo, ¿no? No es infinito, no, no es eterno. Ya cuando obviamente se dé el tema de la patente, bueno, ya los demás pueden realizar, fabricar automóviles, pero no igual a los primeros, sino algo parecido. Y eso Henry Ford luego lo hizo, ¿no? Luego de esperar la patente de los automóviles europeos, empezó pues a hacer bajo su propio diseño con un costo menor y creció enormemente, ¿no? Pero esa ya es otra historia. Pero es básicamente una patente. Las empresas farmacéuticas, por ejemplo, también hacen siempre eso, ¿no? Por ejemplo, las vacunas que van a llegar, estas vacunas van a estar patentadas. Ninguna otra empresa va a tener, digamos, el derecho a hacer las vacunas que ellos hacen y pasando un tiempo. Ya después de un tiempo, cada empresa va a empezar a hacer su patente, va a empezar a fabricar sus vacunas a menor costo, pero ya, pues ya pasó la vacuna, ya pasó, ya hicieron su negocio y ya cobraron, ¿no? Una gran cantidad, ¿no? de dinero. Entonces, para eso básicamente sirve la patente, ¿no? Para poder, en este caso, tú registrar tu marca, tu producto y que ninguna otra persona o institución pueda también hacer lo propio sin tu consentimiento, ¿no? A eso básicamente se refiere la patente. Muy bien, vamos entonces a continuar. ¿Qué son por su duración? Vamos a ver acá, vamos a ver por su duración, ¿no? En este caso hablamos pues de los bienes fungibles o infungibles. Muy bien. Cuando hablamos de fungibles es que son duraderos, o sea, se pueden usar varias veces, ¿no? Se consumen o en este caso se utilizan varias veces, ¿no? Son considerados de lento consumo, ¿no? La ropa, la camisa, las zapatillas, etcétera. En cambio, los bienes fungibles, perdón, esos son los bienes infungibles, perdón, ¿ya? Los bienes infungibles, lo que son duraderos. En cambio, los bienes fungibles, que no son duraderos, ¿ya? Se consumen o utilizan en una sola vez los cigarrillos, los té filtrantes, los dulces, etcétera, ¿no? Se utiliza una vez y ya no se pueden volver a usarlas, ¿no? Ya cumplen su función, ¿no? Como es debido. Por su aspecto jurídico, veamos por su aspecto jurídico. Muy bien. En este caso, o por su aspecto legal o código civil, podemos decir pues que son bienes muebles y bienes inmuebles, ¿no? El ser humano, pues, cuando dices que son bienes muebles, es decir, que pueden ser trasladados de un lugar a otro. En cambio, los bienes inmuebles no pueden ser trasladados, ¿no? Como por ejemplo una casa, un edificio, ¿no? En cambio, un bien mueble, pues una laptop, una computadora, un celular, todo aquello que pueda ser trasladado. Ahora, en el caso del Perú, exclusivamente en nuestro territorio, un bien inmueble también se le considera pues un tren, un avión, o un barco. Profesor, pero lo que me acaba de mencionar, esos objetos se mueven. Sí, pero en el Código Civil acá en el Perú son considerados inmuebles, primero porque son costosos. No todo el mundo tiene un tren, no todo el mundo tiene un avión, no todo el mundo tiene un barco, ¿de acuerdo? Y además, pues obviamente no es común, ¿no? Que tengan muchos propietarios, ¿verdad? Entonces, a eso básicamente nos estamos refiriendo, ¿sí? Pues además, también es un inmueble, ¿sí? Muy bien. Antes de que nos corten la transmisión, vamos a hablar sobre por su función, ¿no? ¿A qué se refiere en este caso por su función? Muy bien. Puede ser bienes de consumo,
puede ser bienes de capital, por ejemplo. ¿A qué se refiere básicamente? Muy bien. Se le llama bienes de consumo, ¿ya? Se le llama bienes de consumo porque obviamente están destinados directamente a satisfacer la necesidad del demandante, de la persona que ha adquirido ese producto. O sea, tiene su función solamente para poder para poder satisfacer esa necesidad, ¿no? El pollo a la brasa, tu gaseosa Coca-Cola, cualquier producto que cumpla su función, un televisor, por ejemplo, ¿no? Que quiero comprarme para ver mi mundial, perfecto. A continuar. Bien, como les iba mencionando, cuando hablamos de bienes de capital, en este caso, nos referimos a aquellos bienes que van a permitir lograr a un cierto, por así decirlo, eh, beneficio a la persona, ¿no? Es decir, no son bienes que se van a consumir pues en el acto, ¿no? Más bien, gracias, más bien van a servir para poder seguir otorgando más beneficios, ¿no? A eso básicamente me refiero. Vamos a poner acá pues un ejemplo, ¿no? Eh, ahora, en algunos libros dice que también por su destino, dice, ¿no? Consumo y capital, bueno, en fin. Pero quiero aclarar básicamente cuál es la diferencia entre un bien de consumo y un bien de capital para que no exista algún tipo de confusión. Empezamos con los bienes de consumo. Son utilizados por las unidades de consumo, ¿no? En este caso, las personas, los agentes económicos, como el caso de las familias, por ejemplo, ¿no? Son aquellos que satisfacen directamente la necesidad. En cambio, un bien de capital, jóvenes, son utilizados por las unidades de producción, como en el caso de las empresas. Su utilización genera otros bienes y servicios. Ese es el eje central de un bien de capital. El bien de capital genera otros bienes y servicios. Vamos a poner un ejemplo. Un automóvil. Si ese automóvil yo utilizo para poder pasearme, ir con mi familia a disfrutar ¿no? de un paseo, es un bien de consumo porque ese bien más me trae gastos y diversión que otra cosa. En cambio, si yo utilizo para poder de repente ¿no? Utilizar algo para un colectivo, para el taxi, ese bien que tengo me sigue generando otros bienes, en ese caso, dinero. ¿No? El dinero también es considerado pues un bien, ¿no? Por eso dice, pues, oye, no tengo capital. Claro, se refiere obviamente al dinero, pero hay que recordar pues que el capital no es solamente dinero, es cualquier cosa que te va a generar bienes, otros bienes o servicios. Tienes tu laptop, tienes tu impresora. Bueno, si lo utilizas para la B, para alquilarlo, para poder hacer negocio, entonces tu laptop, tu impresora, también sería un bien de capital. Si tu celular, por ejemplo, lo utilizas para tomar fotos y vendes esas fotos, tu celular también sería un bien de capital. Todo aquel bien que te permite generar otros bienes o servicios, entonces es considerado un bien de capital. ¿De acuerdo? De capital. Entonces es algo también muy importante que tienes que tomar en cuenta. Muy bien. Veamos ahora por su condición. Muy bien. Cuando hablamos por su condición, en este caso, podríamos hablar sobre los bienes finales y también hablar sobre los bienes intermedios, ¿de acuerdo? ¿Qué son aquellos considerados bienes finales? No requieren de mayor transformación, puesto que están listos para ser utilizados. O sea, ya están ya listos para su consumo, ¿no? Por ejemplo, un celular. ¿Hay algo más que hay que añadir para venderlo? No, ya está todo elaborado. ¿Ya? Una camisa, un pantalón, ya está listo para venderse. En cambio, un bien intermedio ha sido transformado, obviamente, claro que sí, pero no están listos para el consumo final, ¿no? En el proceso productivo, pues todavía no esto se le conoce como insumos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuero, la tela, la madera, son transformados por el hombre, pero todavía no están listas. Claro, hay otras empresas que sí necesitan los insumos, ¿no? Para poder producirla, ¿no? Por ejemplo, la carpintería necesita la madera, compra la madera, el insumo y lo hace muebles. El,
de repente el sastre compra la tela y hace sacos, hace ternos. Entonces, claro, los insumos también son parte de la producción porque hay instituciones o personas que compran solamente los insumos. Por ejemplo, en el Perú se explota bastante el oro y la plata y el cobre. Se exportan. ¿Por qué? Porque hay empresas que necesitan esos insumos para elaborar otras cosas, como por ejemplo, si oro, o hablamos de lingotes para poder tener la Reserva Federal de sus países, para hacer grandes joyas en base a ese mineral, ¿no? El cobre necesario para poder hacer a cableados, alumbrados, qué sé yo. Ahora, por ejemplo, que se ha encontrado en Puno y en Bolivia gran cantidad de litio, es fundamental ese recurso porque de ello, pues, ahora con las nuevas tecnologías que se van a dar, con el 5G y todo ello, necesitan de esa materia, de ese insumo para poder producir a gran escala, ¿no? O sea, de los suelos de Sudamérica o de Latinoamérica, extraen los recursos, lo transforman y luego nos las venden, ¿no? Incluso más caro todavía. Entonces, eso obviamente es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Bienes intermedios y bienes finales. Veamos ahora por su relación, ¿no? Puede ser bienes complementarios o también en este caso, bienes sustitutos. Se le llaman bienes complementarios o conexos, ¿no? Porque son bienes que permiten satisfacer una necesidad, ¿no? Para poder cumplir, perdón, esta necesidad debe ser consumidos en forma conjunta. El ejemplo más claro que yo me acuerdo que también se los mencioné cuando estábamos allá, cuando hicimos la clase de manera presencial, era pues tu pollito a la brasa, ¿no? El pollito a la brasa viene con tu papita, con tu gaseosa y tu ají. ¿Qué pasa si el pollito a la brasa, como en otros países hacen, solamente te dan el pollo y no te dan tus papitas? ¿Lograrás cumplir tu satisfacción plena de consumir ese pollo a la brasa sin papas fritas? No, ¿verdad? Claro. ¿Lograrás, por ejemplo, satisfacer tu necesidad de tener la mejor computadora sin internet? Tampoco. Entonces se necesitan el complemento. Oye, vamos a jugar un partido, perfecto, todos están los 11 jugadores, tienen la cancha y no hay la pelota. Entonces, obviamente, necesitan, ¿no? A veces de otras para poder cumplir con la necesidad plenamente. Perfecto. Entonces se llaman bienes complementarios. En cambio, los bienes sustitutos, ¿no? Los bienes sustitutos no poseen existencia, perdón, los bienes sustitutos o también llamados sucedáneos son bienes capaces de satisfacer la misma necesidad a pesar de ser diferentes, ¿no? También son considerados pues dentro de la demanda del rival, ¿no? En este caso. El ejemplo que no tengo para la gaseosa, pero tengo para la chicha. Muy bien. No tengo para el pollo a la brasa en el Belisario o en las canastas, pero de repente tengo para el Pio Chicken, de repente, ¿no? Tengo ahí suficiente para poder consumir, pero al final satisface. Los precios a veces determinan bastante, ¿no? Eh, Aunque también no solamente el precio, también la confianza de la persona. Por ejemplo, ¿no? Eh, en la esquina de mi casa hay una señora que ve, acá en la esquina nomás, imprime, pero ella trata mal a sus clientes, no me da confianza, es barato, pero no me atiende bien. Prefiero irme hasta 3, 4 cuadras donde hay una persona que es más cara, pero me atiende bien, me imprime pues como yo quiero. Entonces prefiero hacer ese esfuerzo, ¿no? De irme más allá para poder, ¿no? Satisfacer, ¿no? Es un bien sustituto, pero repito, ¿no? A veces los sustitutos no tienen mucho que ver con el precio, ¿no? Eso también es algo importante también tomar en cuenta. ¿Ah? Eso, por ejemplo, es algo que hay que siempre averiguarse bastante en el mercado, ¿no? En fin, eso es con respecto a lo que es a lo que es relación. Hay algo que yo también quería compartir con ustedes que es por relación de precio, que en este caso pues no le he colocado, pero ahí donde quiero incluir los bienes Griffin, ¿no? Los bienes Griffin. Eh, los bienes Griffin están dentro de lo que es por su relación con el precio. Pero, ¿qué es un Griffin? ¿Qué es un precio Griffin? Me dan por ahí. Muy bien. Primero vamos a definir algo con ejemplo. ¿Ya? Un bien Griffin, por ejemplo, es cuando el incremento de un precio aumenta y la cantidad pues que desea adquirir, pues en este caso de este bien, ¿no? Ahora, dentro de lo que es el bienes Griffin, podemos incluir, por ejemplo, vamos a un ejemplo, ¿ya? Imaginemos que para una familia pobre, con una canasta pues, de consumo está compuesta solamente de papas y carne. La papa en este caso sería considerado un precio Giffin. Pero profesor, entonces, ¿qué es un bien Giffin? Un precio Giffin, ya muy bien. Para empezar, un bien Giffin
es un producto que posee una curva de demanda con pendiente positiva. Es decir, que a medida que el precio de un bien aumenta, los consumidores desearán adquirir una mayor cantidad de dicho bien. ¿De acuerdo? Ese es obviamente algo que hay que tomar en cuenta. ¿Y esto por qué se da, profesor? Se da justamente por el fenómeno que les mencioné hace poco, porque a veces este precio, en su debido momento, era un bien inferior, pero por la coyuntura se convirtió en un producto altamente vital para las personas. Y aprovechando ese momento, aumenta su precio. Y al aumentar su precio, a pesar de ello, porque es necesario para las personas, también obviamente la demanda aún también se incrementa. ¿De acuerdo? Eh, Eso lo vamos a ver bastante en lo que es la demanda inelástica, ¿no? Porque la ley es clarísima, ¿no? ¿Qué dice la ley de la demanda? Cuando aumenta el precio, baja la demanda. Y cuando baja el precio, aumenta la demanda. Pero en esta ocasión no cumple con esa ley. A eso obviamente nos estamos refiriendo, ¿no? Eh, Dentro de lo que es la relación con el precio, estamos los bienes ordinarios, ¿no? Son aquellos pues que el incremento del precio pues disminuye, ¿no? En la cantidad que desea adquirir, porque obviamente pues tiene muchos sustitutos, ¿no? Ya me sube el chocolate a un sol, no lo compro, pues, simplemente, ¿no? Porque obviamente son ordinarios, ¿no? Son ordinarios. Hay otro que también quisiera compartir con ustedes, pero ya para terminar esa parte de lo que respecta a bienes, es con respecto pues a la relación, ¿no? Con su ingreso, ¿no? Pueden ser bienes normales o bienes inferiores. Bienes normales pues es al aumentar pues el ingreso, ¿no? Aumenta pues su demanda, ¿no? Esto forma pues general ocurre pues con los productos de primera necesidad, ¿no? Arroz, leche, azúcar, el pollo, por ejemplo. En cambio, bienes inferiores, al incrementarse pues el ingreso, ¿no? de la demanda de este bien disminuye. Pues en este caso son bienes de baja calidad, puesto que al tener un mayor ingreso, pues son reemplazados por otros mejores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué bienes inferiores pueden ser? La vestimenta usada, menudencias de pollo, por ejemplo, ¿no? Simplemente pues no son bienes inferiores, ¿no? En fin. Rápidamente, entonces, jóvenes, para no dilatar más el tiempo, porque ya tenemos que entrar a geografía, vamos a ver el tema de los servicios. A ver, servicios, bueno, es toda acción que una persona va a realizar, ¿no? Para poder satisfacer a otra a cambio de una retribución económica, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de servicios, obviamente no existe un objeto, sino existe en este caso la acción que esa persona, esa empresa va a hacer para satisfacer una necesidad. Características del servicio, se consumen en cuanto son producidos y se presentan a través pues, de la utilización de otros bienes, por ejemplo. Clasificación de los servicios, según quién se preste y según quién lo preste. Según quién lo preste, puede ser un servicio público o privado. En este caso, un servicio público es aquella institución o persona que es una entidad del Estado que te ofrece el servicio. Sedapal, por ejemplo, te ofrece el servicio, ¿no? Ahora, Sedapal no te cobra por el agua, aparentemente, ¿no? Según ellos, ¿no? Ellos te cobran por los suministros que te da, por toda la infraestructura, por el mantenimiento y todo ello. Un servicio privado puede ser, por ejemplo, Edelnor, Edelsur, ¿no? Movistar, ¿no? O Telefónica del Perú, por ejemplo, ¿no? Que te ofrece el servicio de transmisión, ¿no? Por ejemplo, o te da el servicio de Internet. Entonces, cuando hablamos de servicio público, es obviamente una entidad que trabaja para el Estado y un servicio privado es obviamente aquella empresa o institución o persona que no es, que no depende del Estado, ¿no? Que es un capital privado, personas particulares o instituciones particulares, básicamente. Y cuando hablamos según quién se preste, nos referimos pues al servicio individual o colectivo. Un servicio individual, obviamente que logra satisfacerme a mí mismo. Por ejemplo, un taxi. Por ejemplo, eh, un servicio individual aparte de un servicio de taxi. Puede ser de repente, qué sé yo, a ver qué se me ocurre en estos momentos. Un servicio individual podría ser de repente pues, a que me haga una sesión de masajes personalmente, por ejemplo, qué sé yo.
Clases particulares, claro que sí, muchas gracias por tu ejemplo, ¿no? Clases particulares, ¿no? O sea, se refiere básicamente a clases netamente individuales, ¿no? Como el mismo nombre lo dice, ¿no? Personalizadas, por ejemplo. Vamos a hacer una capacitación, puede ser grupal o personalizada, este señor, personalizada a un servicio individual. En cambio, un servicio colectivo es cuando satisface pues, a las personas en un mismo recinto, ¿no? Un concierto. Me voy a viajar en la combi, un colectivo, claro. Entonces, esa es un poco la diferencia, obviamente, que se tiene, ¿no? Que se da. ¿No? Un colegio, por supuesto, ¿no? La universidad, claro, ¿no? Ese es algo que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, hasta el siglo XX, algunas grandes familias de Lima no llevaban a sus hijos a la universidad, ¿no? Sino que tenían su propio tutor ahí en su casa, en la cual les daban las instrucciones correspondientes, ¿no? Eso podría ser de repente un servicio individual, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿no? O el personal training, ¿no? Tanto que te gusta ir al gimnasio para cultivar tu cuerpo, por ejemplo, tienes tu propio personal training ahí, entonces ese es un servicio individual, ¿no? Se preocupa netamente por ti, ¿no? Por tu el rendimiento de tu físico, por ejemplo, claro. Entonces, ese, digamos, sería un servicio individual, ¿no? Oye, me quiero hacer una cirugía. Ah, mira, entonces acá te conozco al doctor para que te haga una cirugía de liposucción. Ah, servicio individual, ¿de acuerdo? A eso básicamente nos estamos refiriendo. Ahora, ustedes como profesionales jóvenes, ¿qué van a ofrecer? ¿Bienes o servicios? ¿Qué van a hacer? Servicios, ¿verdad? Claro.